Bueno, entonces la complejidad en la detección de la infección por STEC está dada por esto, por la diferenciación que hay que hacer entre una detección de una coinfección por STEC, es decir, cuando el paciente está infectado por dos tipos de Escherichia coli productoras de toxina Shiga, que no es frecuente, pero existe. Perdón, sí es frecuente, sí es frecuente, pero no es lo más frecuente. Una detección de coinfección por STEC con otra Escherichia coli productora de diarrea, o la detección de un híbrido. Porque como vimos recién, si nosotros hacemos una PCR, como nosotros hacemos, ya vamos a ver más adelante, una PCR de un masivo de materia fecal, no podemos detectar si se trata de un híbrido o si se trata de una única cepa productora o que presente los dos factores de virulencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos la frecuencia de los serotipos de STEC de Argentina, en un estudio que se hizo en el hospital Gutiérrez, si no me equivoco, entre 2011 y 2016. Los serotipos prevalentes, bueno, sigue siendo la O157 en la cabecera, seguida por O145, O121, O26, O103 y O111. Estos 6 son el grupo de los Big Six, que vamos a encontrar en algunas bibliografías. El número 7 es esta O59 que se ha detectado, hasta ahora yo no me he enterado de más, en Mendoza no hemos tenido otro aislamiento que hasta ahora nos hayan devuelto como O59, ¿sí? Bueno, y otros Escherichia coli notipables, etc. En cuenta que se debe hacer la notificación de forma obligatoria, inmediata e individualizada, o sea, caso por caso. Se notifican los casos clínicos de síndrome urémico hemolítico a la plataforma CISA. Esto lo hace el servicio de clínica o de nefrología. Se hace la vigilancia por medio de las unidades centinelas en cada jurisdicción. Hay 25 unidades centinelas en 16 provincias de la República. La vigilancia basada en el laboratorio, ya que cargamos a la plataforma CISA los resultados obtenidos, y se hace una vigilancia a través del sistema PoolNet de América Latina y el Caribe, la vigilancia molecular. En la actualidad, el clon prevalente de Escherichia coli ha sido el productor STX2A. Hay una emergencia de un clado que pertenece a la misma, que tiene el mismo origen filogenético, que es el clado 8, que está circulando actualmente, donde encontramos cepas hipervirulentas, perfil genotípico de STX2A2C, EAE positivos y productores de enterohemolicina, produce enfermedad en humanos y en reservorios, está diseminado a nivel mundial, provocan estas cepas mayor porcentaje de hospitalización, mayor porcentaje de casos de SUB y mayor frecuencia en niños más pequeños, menores de 2 años, y mayor frecuencia en sexo femenino. Bueno, aquí estamos llegando al laboratorio, ya estamos más cerca del laboratorio, donde nosotros lo principal es obtener una buena muestra para que nos facilite a nosotros la detección de la toxina o la detección del Escherichia coli productora de toxina. La muestra ideal es una muestra obtenida por evacuación espontánea en un recipiente seco, sin ningún tipo de líquido, dentro de las 48 horas del comienzo de la diarrea, para nosotros asegurarnos o aumentarnos la probabilidad de rescate. Existen casos en los cuales el paciente ingresa cuando ya ha pasado el periodo de diarrea y está en la fase de remisión de la diarrea, porque como vimos en un cuadro en la línea del tiempo, más adelante pueden pasar 7 o más días hasta que el paciente desarrolle el síndrome urémico hemolítico, entonces la diarrea ya no está presente, y en ese caso solicitamos un hisopado rectal. Siempre hacemos hincapié, por más que se lo haga la misma persona, lo mismo, insistimos en la calidad de muestra que tiene que obtenerse por hisopado rectal. Es decir, el hisopo tiene que llegar a la ampolla rectal. Lo que yo necesito es que ese hisopo salga cargado de materia fecal para que yo tenga mayor posibilidad de rescate. No es una muestra
como las que se toman para la detección de enterococo banco R o la búsqueda de KPC, la pesquisa de KPC. Y la muestra obtenida por sonda en realidad es lo menos recomendado, se hace en casos muy, muy especiales, prácticamente no se hace, la recuperación del patógeno es muy baja debido a que es una muestra donde han pasado ya varios días del inicio de la diarrea, es una muestra diluida, por lo tanto lo utilizamos como ultimísimo recurso en el caso de que no se pueda tomar la muestra por ninguno de los dos casos anteriores. Entonces, si contamos con un test rápido, se puede hacer la detección por un test rápido. Nosotros hemos probado GigaQuick de Alere, que detecta la presencia de toxina, es un mini ELISA, donde en un tiempo corto, media hora en total, con el procesamiento de la muestra y todo, se obtiene este resultado. No hemos obtenido falsos positivos nosotros, no sé si presenta casos de falsos positivos, pero no he escuchado que hayan falsos positivos. Falsos negativos sí, pero es porque es muy dependiente también de la calidad de la muestra, de la producción de toxina por parte de la cepa, y la dilución, ¿no? Pero bueno, funciona bastante bien. Lo que nosotros recomendamos con este test, como es, bueno, todos estos test rápidos no son económicos, entonces para aumentar el rescate o aumentar bueno, no me sale la palabra, optimizar el uso, ahí está, de estos test rápidos, lo que nosotros recomendamos es inocular una porción de materia fecal en un caldo, que puede ser el caldo GN, incubar overnight y hacerlo al otro día la determinación. Y ahí podemos aumentar el rescate, que de hecho es lo que sucede. Luego está el RIAQuick de BioArt, que detecta no solo la presencia de O157, sino también la presencia de toxina, no diferencia entre STX1 y STX2. Y el Single Pass de Merck, que detecta solamente presencia o ausencia de Escherichia coli O157. Yo preferiría, bueno, si hay que elegir un test que detecte la presencia de toxina. Sabemos que hay Escherichia coli O157 que no producen la toxina, por lo tanto no sería de utilidad para un laboratorio de bajo nivel. Me inclinaría a cualquiera de los otros métodos. En cuanto a la selección de los medios para cultivo, nosotros utilizamos todos estos medios para todas las muestras de materia fecal, excepto Chrome O157, este no lo utilizamos para todas las muestras de materia fecal. Somos un laboratorio centinela, por lo tanto tenemos que rescatar la mayoría de los enteropatógenos posibles. Pero bueno, Chrome O157, que es el agar cromogénico que nosotros estamos utilizando, lo sembramos solamente ante la sospecha de un paciente con síndrome urémico hemolítico. Y el agamma con que consorbita es el otro al que hacemos hincapié cuando tenemos que hacer la búsqueda de una STEC. Siempre tenemos que tener presente que lo que detectan ambos medios, ¿sí?, es la presencia de Escherichia coli O157. No detectan las otras Escherichia coli. No las diferencia, no es que no las detectan, no las diferencia a las otras Escherichia coli. Por lo menos los cromogénicos que tenemos disponibles acá en el país, no. Con respecto a estos agar cromogénicos hay que tener en cuenta la preparación, que no debe ser una preparación, no deben estar almacenados por un tiempo prolongado, el almacenamiento es al abrigo de la luz, y en lo posible no utilizarlos después de los 7, como mucho 10 días de preparados, porque luego de este tiempo lo que sucede es que se ven todas las colonias del mismo color y no se pueden diferenciar.
En cuanto a estos dos medios, el Cromar O157 o el Chrome ID de bioMérieux, funcionan los dos muy bien, es de acuerdo al gusto de cada uno, o lo que se pueda conseguir, o lo que se pueda comprar, o lo que esté disponible. En Chrome Agar O157, las colonias Escherichia coli O157 se ven de color malva, que es el color rosa liláceo que se ve ahí, y en el Chrome ID de bioMérieux se ven de ese color verde azulado, ahí. Pero bueno, cada uno elige el que, en realidad, el que pueda utilizar. Se hace la identificación bioquímica. Aquí hay un error, el indol de Escherichia coli es positivo, pero bueno, TCI ácido-ácido, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar primero un TCI alcalino-ácido por los fermentadores lentos, citrato siempre negativa, LIA variable, hay cepas de Escherichia coli que son LIA negativas, en general la mayoría son LIA positivas. LIA negativas son algunas EYEC, pero también hay algunas enterohemorrágicas que son LIA negativas. Ninguna productora de sulfuro de hidrógeno, indol positivo, y la motilidad también es variable. Entonces, si nosotros aislamos de un McConkey con sorbita una colonia no fermentadora, una cepa que por identificación bioquímica da una Escherichia coli, y bueno, estoy obligada a hacer el siguiente paso, que es la identificación serológica. Siempre tener en cuenta, bueno, podemos contar con una identificación serológica polivalente, donde se agrupan por frecuencia distintas STEC, y hoy pasamos de esa a la seroagrupación monovalente. Tener en cuenta reacciones cruzadas con Escherichia armani, que se ve también no fermentador en el McConkey con sorbita, para los que utilizan solamente McConkey con sorbita. Escherichia armani también se ve no fermentadora, pero podemos diferenciarla con la LIA. La LIA es negativa en el 97% de las Escherichia armani. También, bueno, reacción cruzada con Hafnia, Salmonella urbana, Citrobacter fremudi, pero bueno, eso lo podemos hacer por identificación bioquímica, también podemos rescatarlos con anterioridad. Siempre tener la precaución de, ante una aglutinación positiva, hacer la prueba o la contraprueba con solución fisiológica para asegurarnos de que no se trate de una cepa autoaglutinante. Y por último, luego que ya hemos pasado por todos los pasos anteriores, hacemos la reacción de la polimerasa en cadena o PCR. Es una prueba que lleva varias horas de trabajo, es bastante delicada de hacer, es muy importante contar con el lugar, con el tiempo y la tranquilidad para hacer, porque necesita de mucha concentración. Nosotros dejamos seleccionado el McConkey con sorbita guardado para hacer la detección de PCR, pero se puede hacer de cualquier placa, excepto de Chrome. Entonces, de la zona masiva de siembra, que es la que está señalizada ahí, arrastramos con una anza y disolvemos esas colonias en un detergente para favorecer que se hinche la bacteria, que se lise y se libere la toxina, y lo podemos acompañar a esto con calor, un baño María a 15 grados, para terminar la lisis, o completar o aumentar la lisis bacteriana en la liberación de toxina. Preparamos la mezcla de reacción, bueno, que es una receta de cocina como se ve acá, pero bueno, son cantidades de muy escasos microlitros, y hay que tener mucha precaución al prepararlo. Donde aparte del agua, buffer y los dinucleótidos, utilizamos primers para el comienzo, que cortan en sitios específicos de las toxinas, que son los que nos la van a identificar. De inicio y final de CTX1, inicio y final de CTX2, y también de la O157. Y la polimerasa, que es la enzima que va a favorecer la replicación. Luego que hacemos esta preparación, preparamos esta mezcla, la ponemos en contacto con nuestra muestra, que es lo que habíamos calentado recién para liberación de la toxina, y se hace la amplificación en un termociclador que está programado con ciclos para favorecer al máximo la replicación de estos segmentos.
Mientras tanto, se prepara un gel de agarosa. Nosotros utilizamos un gel de agarosa al 2,5%, al 3% también nos ha funcionado muy bien para identificar para separar un poco más las bandas y para que puedan ser más identificadas. Y se siembra, esos productos de amplificación se siembran en este gel de agarosa, se hace la corrida electroforética y luego se revelan o se visualizan en un transiluminador donde se ve una imagen parecida a la que vemos aquí en la pantalla. Para tener una idea, los primers de STX1 tienen el tamaño del fragmento de 130 pares de bases, el de STX2 de 346 y el de O157 de 259. Por lo tanto, el más liviano y por lo tanto va a correr más lejos es el de STX1, y luego, un poco separado de este, va a estar O157 y muy cerca de O157 STX2. Entonces, si observamos en la pantalla, en la primera calle que se puede visualizar es la de STX1, que corre aquí lejos, que es un control de la PCR. En la segunda calle es una Escherichia coli O157, ahí está la banda de identidad, productora de STX2, esa banda está ahí, que están bastante juntas y alejadas de la STX1. Un tercer control, que es una Escherichia coli que produce las dos toxinas. Y en la siguiente calle hay una muestra, y en este caso fue una cepa productora de toxina Shiga STX2, pero no hubo banda de identidad con O157. Resultó ser finalmente una O145. Pero ¿cómo identificamos eso? Porque recordemos que nosotros la muestra que tomamos para hacer esta amplificación era de un masivo, de la zona masiva de siembra. Entonces, no podemos identificar que haya una sola colonia, o cuál de esas colonias es la O145, o la productora de toxina, no O145, la productora de toxina, para hacer la serología y hacer la identificación final. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos de esa placa inicial 6 colonias y en una placa de agar, que puede ser un McConkey o puede ser cualquier agar, un TCA, lo dividimos en 6 y replicamos ahí 6 colonias al azar, incubamos y esas colonias después les vamos a volver a hacer el mismo proceso de PCR. El proceso de termociclado, tengamos en cuenta que lleva alrededor de 2 horas y media. El proceso de corrida lleva 1 hora aproximadamente, y bueno, y todo el procesamiento de las muestras lleva aproximadamente entre 1 y 2 horas, de acuerdo al número de muestras que tengamos para procesar. Esto para visualizar también la complejidad de la técnica y de la disponibilidad humana, de recurso humano que hay que tener para hacer este tipo de procedimientos, ¿no? Bien, entonces una vez que nosotros hemos hecho este repique en la placa dividida en 6, vamos a hacer una nueva corrida, como dijimos recién, una nueva PCR, y podemos tener o la suerte de la derecha, donde luego de los controles, que son las 3 primeras calles, las otras 6 calles, que están indicadas ahí con esta llave, pertenecen a una cepa de una paciente que en el masivo dio que era una Escherichia coli O157 productora de STX2, y tomando 6 colonias al azar del McConkey con sorbita, se obtuvieron 6 colonias idénticas con productoras de STX2 y O157, que se confirman por serología. Ahí ya tenemos la colonia individual, ¿no? Esa es la colonia que derivamos al Instituto Malbrán, pero la derivamos junto con el resto de la materia fecal, donde se hace la identificación también de si existe una coinfección con alguna otra, perdón, con alguna otra Escherichia coli diarreigénica, por ejemplo. En la corrida de la izquierda, no podemos decir que no tuvimos suerte, porque en realidad, luego de los controles, en la llave, esta última que está aquí arriba es otro control, así que esa no la tenemos en cuenta, pero de las 6 muestras que nosotros, de las 6 cepas que aislamos en el agar cuarteado, donde seleccionamos 6 cepas al azar del masivo, una sola era la productora de la toxina.
y en este caso producía STX1 y STX2, una O157. Es decir, muchas veces sucede que tomamos 6 colonias, hacemos la PCR y no rescatamos ninguna. Y tenemos que volver a hacer PCR de otras 6 colonias distintas, y muchas veces sí rescatamos la colonia productora de toxina, pero muchas otras veces no la rescatamos, por lo tanto tenemos que derivar todo al Instituto Malbrán para que se haga la detección, y nos quedamos sin el diagnóstico hasta que nos llegue la respuesta. Bien, bueno, eso fue a grandes rasgos lo que hacemos en el laboratorio. Siempre tener en cuenta, para aconsejar, muchas veces estamos en contacto con los padres, y hacer siempre hincapié en cuáles son los reservorios y las vías de transmisión de estas bacterias productoras de toxina o causantes de síndrome urémico hemolítico. La carne, en primer lugar, sobre todo la carne picada, o de procedencia dudosa o con cocción insuficiente. La cocción óptima sería una cocción a temperatura mayor de 70 grados durante 30 minutos de forma homogénea, es decir, que llegue en forma homogénea a todo el alimento. El agua tiene que ser agua segura, porque la vía de transmisión también es agua de los natatorios contaminados o aguas de riego. Sabemos qué es Escherichia coli, ¿de dónde proviene? Bueno, del intestino de los rumiantes, del ganado bovino, y bueno, principalmente del ganado bovino, ¿no? También hay otras procedencias de otros ganados, pero principalmente ganado bovino. Entonces el agua de riego contaminada también es una fuente de transmisión, una vía de transmisión. La leche y los lácteos, producidos con leche no pasteurizada y sus productos. Bueno, y el hombre, la transmisión de persona a persona, tener en cuenta principalmente los niños pequeños en los jardines maternales. Los niños pequeños no son conscientes aún de las normas de higiene y de seguridad para el contagio. Como medidas de prevención, bueno, la cocción completa y homogénea de la carne, como decíamos recién, respetar la diferencia de las tablas para la cocción y procesamiento de los alimentos, diferenciar tablas para carnes, de tablas para verduras, crudas y cocidas. Evitar la contaminación cruzada, evitar el contacto en el refrigerador o en la mesada de la cocina de carne o de productos cárnicos que se van a cocinar, que no vayan a estar en contacto con otros alimentos que vayan a ser consumidos crudos. Cuidar que se conserve la cadena de frío para evitar la proliferación, en el caso de que hubiera, de Escherichia coli. Utilizar agua segura, natatorios seguros, y el lavado con agua segura de verduras y frutas, por lo que hablábamos recién de las aguas de riego, y mantener siempre la higiene personal, el lavado de mano como principal herramienta para evitar el contagio. Estas conclusiones no son conclusiones mías, son conclusiones a las que se llegó en el último taller de síndrome hemolítico de cepas STEC del Instituto Malbrán, donde se observó que la vigilancia de los casos de síndrome urémico hemolítico utilizando distintas estrategias ha mejorado en los últimos años, ya sea por el aumento en las posibilidades de detección o el aumento en la derivación de muestras a los centros de referencia. La incorporación de nuevas plataformas diagnósticas ha permitido aumentar la positividad, la detección de STEC en casos de síndrome urémico hemolítico producido o típicos, mejorar el diagnóstico diferencial y facilitar el inicio de la investigación epidemiológica. Bueno, siempre tener presente lo que hemos hablado de las cepas híbridas. Entonces esta emergencia de estos nuevos patotipos híbridos, de cepas híbridas que están presentes, que no se nos vayan del ojo para sospecharlos, ¿no? Y eso implica un nuevo desafío para el médico, para el laboratorio de salud pública, sanidad animal y de alimentos.
Y como último punto, que en Argentina se observa la prevalencia de cepas de Escherichia coli 155, del serotipo 2A2C y del clado 8 en enfermedad humana y en el reservorio bovino, que contribuirían a explicar la alta incidencia de SU en nuestro país. Es la cepa que hablábamos de alta también virulencia. Antes de terminar, bueno, quiero agradecerles a todos por haber dedicado el tiempo y estamos en el laboratorio abiertos a cualquier consulta que nos quieran hacer. La dirección del mail del servicio va a estar dada en la página por este medio y bueno, los esperamos. Muchas gracias.